Mi hijo Luis me envió un mensaje ese viernes por la mañana que decía: Mamá, reunión familiar urgente hoy a las 4 de la tarde. Es sobre tu futuro. Es importante que estés en casa. Cuando llegué a su casa en Ruzafa a las 4 en punto, encontré algo que jamás olvidaré: un abogado sentado en el sofá de cuero que yo les había regalado hace 3 años, una mujer mayor con portafolio que no conocía, y mi hijo Luis con esa mirada fría que nunca antes había visto en sus ojos. Sobre la mesa del comedor, esa misma mesa donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, tantas navidades, había documentos legales ya abiertos, bolígrafos ordenados, todo preparado, como si fuera una transacción comercial. «Solo tienes que firmar, mamá», me dijo Luis con una voz que me heló la sangre. No había calidez, no había amor, solo urgencia y algo que me pareció codicia. Todos se acercaron rodeándome. Mi hijo menor Pablo con su esposa Natalia. Mi nuera Elena con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. El abogado Rodríguez levantándose con papeles en mano. La mujer mayor presentándose como testigo oficial del proceso. Yo sonreí, una sonrisa tranquila que los desconcertó a todos. Mi primer invitado acaba de llegar, dije con toda la calma del mundo, mirando hacia la puerta principal. La cara de pánico absoluto que pusieron mis hijos en ese momento es algo que llevaré conmigo hasta el día de mi muerte, porque lo que ellos no sabían, lo que ni en sus peores pesadillas habían imaginado, es que yo había descubierto su plan exactamente 3 semanas antes, 3 semanas en las que fingí ser la madre tonta y crédula que ellos creían que era. 3 semanas en las que preparé mi propia estrategia. 3 semanas en las que construí una trampa tan perfecta que hasta el día de hoy, un año después, Luis y Pablo no pueden mirarme a los ojos cuando nos cruzamos en la calle. Pero espera, déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Porque esta historia no comienza ese viernes de abril. Esta historia comienza hace 40 años, cuando una joven enfermera llamada Andrea Martínez se casó con un soldado llamado Roberto y decidió que la familia era lo más importante en la vida. ¡Qué equivocada estaba! Permíteme presentarme correctamente. Mi nombre es Andrea Martínez. Tengo 67 años. Durante 42 años de mi vida, cada decisión que tomé, cada euro que gané, cada sueño que tuve fue para mi familia. Me casé con Roberto Martínez en 1982. Yo tenía 25 años y trabajaba como enfermera en el Hospital La Fe de Valencia. Roberto era militar destinado en la base de Bétera, un hombre bueno, pero con el sueldo limitado que tienen los soldados españoles. Nos enamoramos en una verbena de San Juan y nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia de Santa Catalina. Tuvimos 3 hijos. Luis nació en 1983, Sofía en 1985, Pablo en 1987. Durante esos años trabajé turnos nocturnos en el hospital para poder estar con mis hijos durante el día. Roberto estaba siempre de maniobras, de ejercicios de misiones. A veces pasaba semanas sin verlo. Así que la responsabilidad de criar a 3 niños pequeños recayó completamente sobre mis hombros. ¿Sabes lo que es trabajar de 11 de la noche a 7 de la mañana, llegar a casa, dormir 2 horas y luego levantarte para preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, hacer la compra, limpiar la casa, cocinar, ayudar con los deberes
bañarlos, acostarlos y luego salir corriendo otra vez para el hospital. Lo hice durante 10 años. 10 años sin vacaciones. 10 años sin una noche completa de sueño. 10 años sin comprarme un vestido nuevo, sin ir a la peluquería, sin permitirme ni un solo capricho. ¿Y sabes qué? Lo hacía feliz, porque era por ellos. Todo era por ellos. Cuando Luis tenía 15 años y quería estudiar arquitectura, vendí la Vespa antigua de mi padre. Era una Vespa de 1965, azul cielo, la única herencia que me había dejado. Valía casi 8.000 euros para un coleccionista. La vendí por 6.500 a un hombre de Barcelona porque necesitaba el dinero rápido para pagar la matrícula de Luis en un colegio privado que preparaba para la universidad. Mi padre había muerto 2 años antes. Esa Vespa era el único objeto físico que me quedaba de él. Recuerdo que cuando firmé los papeles de venta lloré en el baño del notario, pero me sequé las lágrimas y sonreí cuando llegué a casa porque Luis había sido aceptado en el programa. Cuando Sofía enfermó de meningitis a los 12 años, pasé una semana entera sin dormir en el hospital. El seguro cubría el tratamiento básico, pero necesitaba medicamentos especiales que costaban 4.000 euros. Pedí un préstamo al banco. Tardé 3 años en pagarlo, trabajando turnos dobles, renunciando a cualquier cosa para mí misma. Pero Sofía se recuperó, y eso era lo único que importaba. Cuando Pablo quiso abrir su restaurante de tapas en el mercado de Colón hace 5 años, hipotequé mi casa. Esa casa que Roberto y yo habíamos comprado en 1995 después de ahorrar durante 13 años. Una casa de 3 plantas en el barrio de Ruzafa, cuando Ruzafa todavía era un barrio humilde antes de que se pusiera de moda. Le di a Pablo 50.000 euros. 50.000 euros que eran toda mi seguridad financiera. El restaurante quebró en menos de 2 años. Pablo nunca me devolvió ni un euro. Y cuando le pregunté, me dijo: «Mamá, fue un préstamo de familia, no son negocios. Además, tú no necesitas ese dinero. Vives con Luis. Vivo con Luis». Esas 3 palabras encierran 4 años de mi vida que jamás recuperaré. Roberto murió en 2016. Un accidente de motocicleta en la B30. Un conductor borracho que se saltó un semáforo en rojo. Mi marido de 59 años, el padre de mis hijos, muerto instantáneamente. El seguro militar me dio 120.000 euros de compensación. La casa quedó completamente a mi nombre. Entre eso y mi pensión de enfermera jubilada de 100 euros al mes tenía suficiente para vivir modestamente pero con dignidad. Los primeros meses después de la muerte de Roberto fueron devastadores. La casa se sentía enorme y vacía. Cada rincón tenía un recuerdo. La silla donde Roberto leía el periódico, la taza de café que usaba cada mañana, su olor en las almohadas. Sofía ya vivía en París trabajando como médico. Llamaba cada semana, me mandaba dinero, aunque yo le decía que no hacía falta. Era mi única hija, mi niña, y aunque estaba lejos, siempre sentí su amor. Luis venía a visitarme los domingos. Traía a Elena y a sus 3 hijos, los gemelos Mateo y Lucas, de 4 años, y la pequeña Valentina, de 2. Yo cocinaba paella, les daba dulces a los niños, escuchaba a Luis hablar de su trabajo como arquitecto. Un domingo de septiembre de 2020, Luis me hizo una propuesta. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola.
¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Tenemos espacio de sobra y así no estás sola. Además, hizo una pausa mirando a Elena. Elena necesita ayuda con los niños. Acaba de conseguir ese puesto en el despacho de abogados. Son muchas horas. Miré a Elena. Ella me sonrió, una sonrisa cálida, o al menos eso me pareció entonces. Andrea, sería maravilloso tenerte en casa. Los niños te adoran. Y yo, bueno, ser madre trabajadora no es fácil. Tener a la abuela cerca sería una bendición. Una bendición. Qué palabra tan irónica. Acepté. Por supuesto que acepté. ¿Qué madre no lo haría? Mi hijo me estaba ofreciendo un hogar. Me estaba diciendo que me necesitaba. Después de meses de soledad, después de noches, llorando en una casa vacía, la idea de estar rodeada de familia, de niños, riendo de propósito y actividad, era irresistible. Pero la casa, dije. ¿Qué hago con mi casa? Alquílala, sugirió Luis inmediatamente, casi demasiado rápido. Esta zona se está poniendo de moda. Podrías sacar fácilmente 800 euros al mes. Ese dinero extra te vendría bien. Tenía sentido, perfecto sentido. Así que en octubre de 2020 alquilé mi casa a una pareja joven de profesores por 850 euros al mes. Empaqué mis pertenencias más preciadas, fotos, algunos libros, mi ropa, y me mudé a la casa de Luis en el barrio de Mestalla. Los primeros meses fueron tolerables. Yo ayudaba con los niños, los recogía del colegio, preparaba la merienda, jugaba con ellos en el parque, cocinaba la cena porque Elena llegaba tarde del trabajo. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a darme cuenta de algo. No era una invitada, no era una abuela visitante, era la empleada doméstica. Elena llegaba a casa a las 7 de la tarde. Se quitaba los zapatos en la entrada, dejaba el bolso en el suelo, nunca en su sitio, siempre en el suelo para que yo lo recogiera y decía: Andrea, ¿hay café? No. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? No. Gracias por cuidar de los niños hoy. Solo hay café. Los fines de semana Luis y Elena salían. Cenas con amigos, escapadas a la playa. Una vez hasta se fueron un fin de semana largo a Barcelona a un hotel de 5 estrellas. Y yo me quedaba con los niños, siempre. Nunca me preguntaron si tenía planes, nunca me ofrecieron pagarme, nunca me dijeron gracias. Una vez en el segundo año le pedí a Luis un fin de semana libre. Mi hermana María estaba enferma en Alicante y quería visitarla. Elena puso una cara, todavía la recuerdo, una mezcla de irritación y sorpresa, como si yo hubiera pedido algo completamente irracional. Andrea, justamente este fin de semana tenemos la cena de gala de mi despacho. Es importante para mi carrera. No podemos cancelar. Pero María está muy enferma, insistí suavemente. No he visto a mi hermana en 2 años. Luis intervino con esa voz que usaba cuando quería ser razonable. Mamá, no puedes ir entre semana, María vive en Alicante. Son solo 2 horas en tren. Ve el lunes y vuelve el mismo día. Ir y volver en el mismo día para ver a mi hermana enferma que no había visto en 2 años. Cancelé mi visita. María murió 3 meses después. Cáncer de páncreas que nadie detectó a tiempo. Fui a su funeral, por supuesto. Luis me dio permiso para faltar 2 días. Nunca le perdoné eso. Nunca me perdoné a mí misma por no haber ido cuando tuve la oportunidad. Pero seguí. Seguí levantándome a las 6 de la mañana para preparar el desayuno, seguí llevando a los niños al colegio, seguí limpiando, cocinando, lavando ropa, seguí siendo invisible.
¿Sabías que en 4 años Luis y Elena nunca ni una sola vez me llevaron a cenar fuera? Nunca me regalaron nada por mi cumpleaños, excepto una tarjeta genérica. Nunca me preguntaron cómo me sentía, qué necesitaba, qué soñaba. Un día la pequeña Valentina, que entonces tenía 6 años, me dijo algo que me partió el corazón. Estábamos en la cocina. Yo preparaba galletas de chocolate. Ella me miraba con esos ojos grandes y oscuros tan parecidos a los de Luis cuando era niño. «Abuela», me preguntó con esa inocencia brutal de los niños, «¿tú eres como Marta?». Marta era la señora de la limpieza que venía los jueves. «¿Por qué preguntas eso, cariño?», le dije, aunque ya sabía la respuesta. «Porque mamá dice que tú también trabajas para nosotros, que por eso vives aquí gratis». Gratis. Viví gratis durante 4 años, según Elena. Esa noche lloré en mi habitación. Lloré silenciosamente con la almohada sobre mi cara para que nadie me escuchara. Lloré por los años perdidos, por la dignidad robada, por el amor no correspondido. Pero aún no sabía lo peor. Lo peor estaba por llegar. Fue un martes de abril, el 9 de abril de 2024 para ser exacta. Un día que quedará grabado en mi memoria hasta el día en que me muera. Era una tarde normal, soleada, agradable, con esa brisa de primavera que hace que Valencia sea tan hermosa. Elena había salido con los niños al parque de viveros. Luis estaba en su estudio trabajando desde casa en los planos de un proyecto nuevo. Y Natalia, la esposa de Pablo, había venido de visita. Natalia había estado viniendo mucho últimamente. Al principio pensé que era porque me tenía cariño, que quería pasar tiempo con su suegra. Qué ingenua fui. Siempre que venía la conversación, terminaba de la misma manera hablando de mi casa. Suegra, esa casa que tiene en Ruzafa, ahora vale mucho, ¿verdad? Con todo el desarrollo de la zona, los precios se han disparado. No ha pensado en vender. Con lo que sacaría, podría vivir muy cómoda. Y aquí no gasta nada. Luis y Elena se encargan de todo. Yo le explicaba pacientemente una y otra vez que esa casa era mi seguridad, mi patrimonio, lo único que tenía en el mundo, que el alquiler de 850 euros me servía para mis gastos personales, para no depender completamente de Luis. Pero ella insistía, insistía. Ese martes, Natalia estaba en el patio trasero hablando por teléfono. Yo estaba en la cocina preparando agua de Valencia con naranja recién exprimida. La ventana de la cocina da al patio. Estaba entreabierta. Y escuché algo que me heló la sangre. Al principio no presté atención. Natalia hablaba en voz baja, casi susurrando. Pero luego la voz subió un poco y escuché mi nombre. No, tranquila, todo va según el plan. Me quedé inmóvil con el exprimidor de naranjas en la mano. Luis ya habló con el abogado Rodríguez. Dice que es muy sencillo. Como Andrea vive en su casa, podemos argumentar que ya no está en condiciones de administrar sus bienes. El exprimidor resbaló de mi mano. Cayó al fregadero con un ruido sordo. Pero Natalia no se dio cuenta. Seguía hablando. Con el certificado del doctor Moreno, más nuestros testimonios de que está perdiendo la memoria, el juez le dará la tutela a Luis sin problema. El abogado dice que es cuestión de 1 semana, máximo 2. No podía respirar. Literalmente sentía que me faltaba el aire. La casa la vendemos inmediatamente. Luis habló con un agente inmobiliario. En Ruzafa, con la línea de metro nueva que están construyendo, dice que vale fácil 500.000 euros.
Puede que más. 500.000 euros. Nos toca la mitad porque Sofía está en París y ni se va a enterar hasta que todo esté hecho. Con 250.000 euros, Pablo y yo pagamos todas las deudas y nos sobra para el piso que queremos en Benimaclet. La habitación empezó a dar vueltas. Me agarré del borde del fregadero para no caerme. Lo mejor es que la vieja ni cuenta se va a dar. Luis dice que ella firma lo que sea. Siempre ha sido muy obediente, muy sumisa. Sumisa. El abogado le va a explicar que es por su propio bien, que así nosotros administramos mejor su dinero, que ella va a seguir viviendo con Luis con todas sus necesidades cubiertas. ¿Quién va a rechazar eso? Hubo una pausa. Natalia se rió, una risa que jamás olvidaré. Imagínate, la tonta trabajando gratis 4 años como criada y ahora va a firmar para que le quitemos hasta lo último que tiene. Es casi poético. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era mi corazón, eso ya se había roto muchas veces. Era algo más profundo, era mi fe en la familia, en la bondad humana, en el amor maternal. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, calientes, amargas. Natalia colgó el teléfono y entró a la casa silbando. Me encontró en la cocina. Suegra, qué rico huele esa agua de Valencia. ¿Me da un vaso? Le serví con manos temblorosas, rezando para que no notara mi cara, mis ojos rojos, el temblor en mi voz. ¿Se encuentra bien, suegra? La veo pálida. Es un pequeño dolor de cabeza, mentí. Nada serio. Ay, es que ya está mayor. Tiene que cuidarse más. Por eso es tan bueno que esté aquí con Luis, para que la cuiden, ¿verdad? Para que me cuiden, para que me roben. Se tomó el agua. Charlamos de banalidades durante 10 minutos que se me hicieron eternos. Cuando finalmente se fue, corrí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Y entonces, por primera vez en 4 años, me permití sentir rabia, no tristeza, no desilusión, rabia pura, blanca, ardiente. Esa noche no pude dormir. Pasé horas mirando el techo procesando lo que había escuchado, cada palabra, cada detalle, un certificado médico falso, un juez que me declararía incapaz, mi casa vendida sin mi consentimiento, mi dinero robado, y yo, la vieja sumisa, firmando todo con una sonrisa. Al día siguiente, cuando Luis se fue a trabajar y Elena llevó a los niños al colegio, hice algo que nunca antes había hecho en esa casa. Revisé el estudio de Luis. No fue difícil. Luis es organizado pero confiado, demasiado confiado. En el tercer cajón de su escritorio, debajo de unos planos arquitectónicos, encontré una carpeta manila etiquetada Asuntos Mamá. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un borrador de solicitud de tutela legal, un certificado médico aún no firmado con el membrete del Dr. Moreno, un médico que yo no conocía describiendo deterioro cognitivo progresivo, pérdida de memoria, incapacidad para tomar decisiones financieras complejas. Una tasación preliminar de mi casa, 500.000 euros. Un contrato preliminar de venta de bienes bajo tutela. Y una nota manuscrita de Luis que decía reunión con Rodríguez el viernes 26 de abril. Mamá firma. Venta inmediata. División 50-50 con Pablo. El 26 de abril. 2 semanas. Tenía 2 semanas antes de que intentaran robarme. Fotografié cada documento con mi móvil. Mi mano apenas temblaba. Ya no sentía miedo. Sentía algo mucho más poderoso. Sentía determinación. Volví a poner todo exactamente como estaba. Cerré el cajón.
salí del estudio y entonces llamé al único número que sabía que podía confiar, mi mejor amiga, mi hermana del alma. Carmen Torres. Carmen y yo nos conocemos desde 1978. Éramos compañeras en la escuela de enfermería. Ella dejó la enfermería después de 5 años y se convirtió en secretaria en un juzgado de familia. Trabajó ahí durante 35 años antes de jubilarse. Si hay alguien en este mundo que conoce el sistema legal español, que entiende cómo funcionan los fraudes contra personas mayores, que sabe exactamente qué hacer cuando tu propia familia intenta robarte, es Carmen. La llamé desde un banco del Parque de la Alameda. No quería arriesgarme a que alguien me escuchara en casa. Carmen, le dije cuando contestó, necesito tu ayuda. Es urgente. Escuchó mi historia en completo silencio. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Luego escuché algo que sonaba como un puñetazo en una mesa. ¡Hijos de puta! Carmen casi nunca maldice. Perdón, Andrea, pero es que tus propios hijos. Lo sé, susurré. No, Andrea, no lo sabes. Llevo años diciéndote que Luis te estaba usando, que Elena te trataba como sirvienta, que Pablo era un parásito. Pero tú nunca me escuchabas porque eres demasiado buena, demasiado noble. Y ahora resulta que no solo te usan, sino que te quieren robar. Carmen, no, se acabó. Esta vez me vas a escuchar. Vente a mi casa ahora mismo y trae esos documentos que fotografiaste. Una hora después estaba en el pequeño apartamento de Carmen en el Carmen, el barrio antiguo. Su casa es pequeña pero acogedora, llena de plantas y luz. Nos sentamos en su mesa de cocina con 2 tazas de manzanilla. Carmen revisó las fotos en mi teléfono. Su expresión se volvía más seria con cada imagen. Esto es fraude, puro y duro. Podrían ir a la cárcel. No quiero meter a mis hijos en la cárcel, dije automáticamente. Carmen me miró con esos ojos marrones que han visto demasiadas injusticias. Andrea, ¿me estás escuchando? Ellos quieren robarte. No es un malentendido, no es un error. Es un plan calculado para despojarte de todo lo que tienes y dejarte sin nada dependiendo completamente de su caridad. Lo sé, pero no hay peros. Son tus hijos, sí, pero tú también tienes derechos. ¿Sabes cuántos casos como este vi en el juzgado? Hijos que declaran a sus padres incapaces para robarles. Y la mayoría de las veces salen ganando porque las víctimas son demasiado asustadas, demasiado avergonzadas o demasiado buenas para defenderse. ¿Qué puedo hacer? Finalmente hice la pregunta que había estado evitando. Carmen sonrió. Fue una sonrisa que me dio esperanza por primera vez en días. Vamos a darles una lección que no van a olvidar en su vida. Durante las siguientes 2 horas, Carmen trazó un plan brillante, un plan que requería timing perfecto, nervios de acero y un poco de suerte, pero sobre todo requería que yo actuara, que dejara de ser la madre pasiva y sumisa que había sido toda mi vida. Primero, dijo Carmen sacando una libreta, necesitamos pruebas sólidas. Las fotos de los documentos ayudan, pero necesitamos más. ¿Cómo qué? Grabaciones. En España es legal grabar conversaciones en tu propia residencia, especialmente si sospechas de actividad criminal. ¿Tienes una grabadora? Negué con la cabeza.
Carmen desapareció en su habitación y volvió con una pequeña grabadora digital no más grande que un encendedor. Toma, graba cualquier conversación que tengan sobre el plan. Luis, Pablo, Elena, Natalia, todas las que puedas. Segundo, continuó, necesitamos una evaluación médica independiente que demuestre que estás en perfecto uso de tus facultades mentales. ¿Cómo consigo eso? Tengo una amiga, la doctora Clara Mendoza. Es psiquiatra geriátrica, completamente imparcial. Le voy a llamar ahora mismo. Y lo hizo, allí mismo delante de mí. 5 minutos después teníamos una cita para el jueves a las 10 de la mañana. Tercero. Carmen estaba en su elemento ahora. Necesitamos un abogado, pero no cualquier abogado. Necesitamos alguien que se especialice en protección de personas mayores, alguien que odie este tipo de abuso tanto como yo. ¿Conoces a alguien? Carmen sonrió. Javier Ruiz. Trabajé con él durante años cuando estaba en el juzgado. Se jubiló de la judicatura hace 5 años y abrió su propio despacho. Se dedica exclusivamente a casos de abuso financiero contra ancianos. ¿Por qué? Carmen se puso seria. Porque hace 6 años los hijos de su madre hicieron exactamente lo que Luis y Pablo están intentando hacerte a ti. Para cuando Javier se enteró ya era demasiado tarde. Su madre había firmado todo bajo presión. Perdió su casa, sus ahorros, todo. Murió 6 meses después en una residencia barata que apenas podía pagar. Dios mío. Desde entonces Javier ha dedicado su vida a evitar que le pase a otros lo que le pasó a su madre. Trabaja casi pro bono en estos casos. Le voy a llamar ahora. Para cuando salí de la casa de Carmen esa tarde tenía una grabadora digital escondida en mi bolso. Una cita con la doctora Mendoza para evaluación psiquiátrica. Una reunión programada con Javier Ruiz para el viernes siguiente. Y por primera vez en 4 años, tenía algo más importante que todo eso. Tenía un plan. Tenía esperanza y tenía rabia suficiente para llevarlo a cabo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que actuar con normalidad. Tuve que sonreír cuando Luis me hablaba. Tuve que preparar la cena para Elena. Tuve que jugar con mis nietos como si nada pasara. Pero todo el tiempo la grabadora estaba encendida en mi bolsillo. El miércoles por la tarde, Elena y Luis hablaban en la sala mientras yo estaba en la cocina. Dejé la puerta entreabierta deliberadamente. ¿Rodríguez tiene todo listo para el viernes?, preguntó Elena. Sí, el certificado médico está firmado. El doctor Moreno me cobró 2.000 euros, pero dice que es prueba sólida. El juez no va a cuestionar un diagnóstico de un geriatra certificado. ¿Y tu madre sospecha algo? Luis se rió. Una risa que me partió el corazón. Mamá, por favor. Ella firma lo que le ponga delante. Siempre lo ha hecho. Es, no sé, demasiado confiada, demasiado buena, demasiado tonta, querrás decir. No escuché lo que Luis respondió. La sangre rugía en mis oídos, pero la grabadora lo capturó todo. El jueves por la mañana fui a ver a la doctora Clara Mendoza. Su consulta estaba en un edificio moderno cerca de la plaza del ayuntamiento. Era una mujer de unos 50 años con gafas y una expresión amable pero profesional. Carmen me contó su situación, me dijo después de saludarme. Quiero que sepa que esto es más común de lo que cree y quiero ayudarla. Durante las siguientes 2 horas me sometió a una batería de pruebas. Memoria, razonamiento, orientación espacial y temporal, capacidad de tomar decisiones, comprensión financiera,
Al final la doctora Mendoza se quitó las gafas y me sonrió. Señora Martínez, usted está en perfecto uso de sus facultades mentales. Su memoria es excelente. Su razonamiento está completamente intacto. De hecho, sus resultados son superiores al promedio para su grupo de edad. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Le voy a dar un certificado médico oficial, firmado, sellado completamente legal. Cualquier intento de declararla incapaz sería no solo falso, sino criminal. Salí de esa consulta con un sobre Manila conteniendo el certificado más importante de mi vida. El viernes por la mañana fui a ver a Javier Ruiz. Su despacho estaba en un edificio antiguo pero bien mantenido cerca del mercado de Colón. El letrero decía Javier Ruiz, abogado, especialista en derecho de familia y protección al adulto mayor. Javier era un hombre de unos 58 años, delgado con pelo gris y ojos que habían visto demasiada injusticia. Pero cuando me miró vi compasión y determinación. Carmen había venido conmigo. Los tres nos sentamos en su oficina mientras yo les contaba todo. Les mostré las fotos de los documentos. Les dejé escuchar las grabaciones. Cuando terminé, Javier se quedó en silencio durante un largo momento. Luego habló y su voz era firme como el acero. Señora Andrea, lo que sus hijos están planeando no es solo moralmente repugnante, es un delito penal, fraude, falsificación de documentos, abuso financiero de persona vulnerable. Podrían ir a prisión. No quiero... Lo sé. No quiere meter a sus hijos en la cárcel. Lo entiendo. Son su familia. Pero Andrea se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo van a parar? Si salen ganando con esto, si consiguen robarle su casa, ¿qué cree que pasará? ¿Cree que de repente la van a tratar con respeto, con amor? No tenía respuesta. Vamos a hacer algo mejor, continuó Javier. Vamos a dejarlos llegar hasta el final con su plan. Vamos a dejarlos que se hundan solos. Y cuando crean que ganaron, justo cuando piensen que tienen todo, ahí es cuando actuamos. Me explicó el plan completo. Era brillante, era perfecto, y requería que yo actuara el papel de mi vida durante una semana más. Necesito que confíe en mí, dijo Javier. ¿Puede hacerlo? Miré a este hombre que acababa de conocer, este extraño que estaba dispuesto a ayudarme cuando mi propia familia quería robarme. ¿Sí? Dije. Confío en usted. Y así, con una semana por delante hasta la reunión familiar del 26 de abril, volví a la casa de Luis. Volví a cocinar, a limpiar, a cuidar a los niños. Pero esta vez era diferente. Esta vez cada sonrisa era una actuación. Cada palabra amable era estrategia. Cada momento de sumisión era parte de una trampa que se cerraba lentamente alrededor de el viernes 26 de abril. Amaneció con un cielo despejado sobre Valencia. Uno de esos días perfectos de primavera, donde el sol brilla, pero todavía hay una brisa fresca del Mediterráneo. El tipo de día donde normalmente estaría feliz preparando un almuerzo especial, disfrutando del clima. Pero ese viernes no había nada normal. Me desperté a las 6 de la mañana después de apenas 2 horas de sueño. Había pasado la noche repasando el plan una y otra vez con Javier. Cada detalle, cada posible complicación, cada respuesta que necesitaba tener lista. Andrea, me había dicho Javier por teléfono la noche anterior, lo más importante es que se mantenga tranquila. Ellos esperan que usted sea sumisa, confundida, fácil de manipular.
Deles exactamente eso hasta el momento preciso. ¿Y cuándo es el momento preciso? Cuando le pidan que firme, justo antes de que la pluma toque el papel. Ahí es cuando yo entro. Me vestí con cuidado esa mañana. Un vestido azul sencillo que Luis me había regalado 2 navidades atrás, irónicamente pensé. Me maquillé ligeramente. Quería verme como siempre la abuela tranquila, la madre confiada, la víctima perfecta. Bajé a las 7 en punto y encontré a Luis ya en la cocina tomando café. Me miró con una expresión que no supe interpretar. Nerviosismo, culpa, anticipación. Buenos días, mamá, me dijo. Su voz sonaba demasiado alegre, demasiado forzada. ¿Dormiste bien? Como siempre, hijo, sonreí. ¿Quieres que prepare churros? Sé que te gustan. Algo pasó por su cara, un destello de... Era emoción genuina, pero desapareció tan rápido que tal vez lo imaginé. Sería genial, mamá. Gracias. Preparé churros, los mismos churros que había hecho para Luis desde que era niño. El aroma llenó la cocina: canela, aceite caliente, azúcar. Luis comió 3 exactamente como cuando tenía 10 años. Por un momento, solo un momento, me permití recordar a ese niño. El niño que corría hacia mí cuando lo recogía del colegio, el niño que lloraba en mis brazos cuando los otros niños se burlaban de él, el niño que me decía «te quiero, mamá» cada noche antes de dormir. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿Cuándo se convirtió en este hombre que planeaba robarme mamá?, dijo Luis de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Hoy es un día importante, ¿sí? Actué confundida, inocente. La reunión de esta tarde, a las 4. ¿Recuerdas? Te lo mencioné el domingo. Ah, sí. ¿Algo sobre mi futuro? Exacto. Luis no me miraba a los ojos. Es para organizarnos mejor, para que no tengas que preocuparte por nada. Papeleos, impuestos, todo eso. Nosotros nos encargaremos. Qué considerado eres, Luis. Las palabras casi me ahogaron, pero las dije con la voz más dulce que pude. Elena bajó a las 8 ya vestida para el trabajo. Hoy no iba a la oficina, lo sabía, porque Javier había confirmado que había pedido el día libre, pero mantenía las apariencias. Andrea me dijo sin mirarme, revisando su teléfono. Hoy los niños se quedan con mi madre. No quiero que estén aquí durante la reunión. Son conversaciones de adultos. Por supuesto, dije mansamente. Elena finalmente me miró. Había algo en sus ojos. Triunfo. Satisfacción anticipada. Todo va a cambiar hoy, Andrea, para mejor. Ya lo verás. O iba a cambiar todo, pero no como ella esperaba. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. A las 10 Carmen me llamó. ¿Cómo estás, comadre? Nerviosa, admití en voz baja desde mi habitación. Carmen, ¿y si algo sale mal? Nada va a salir mal. Javier sabe lo que hace. ¿Tienes el certificado médico? Sí, en mi bolso. Las grabaciones, en mi teléfono. Javier tiene copias también. El testamento nuevo, firmado y notariado ayer. Entonces estás lista, Andrea. Van a intentar asustarte. Van a usar palabras complicadas. Van a actuar como si fuera lo mejor para ti. No les creas. Mantente firme. Lo haré. Y Andrea, voy a estar afuera en el coche. Si me necesitas, solo tienes que enviarme un mensaje. Entraré en 2 segundos. Gracias, Carmen. No sé qué haría sin ti. Vas a estar bien, más que bien.
Hoy recuperas tu vida. A las 2 de la tarde, Pablo y Natalia llegaron. Natalia traía una tarta de La Mallorquina, mi pastelería favorita. Suegra, me abrazó con falsa calidez. Para celebrar esta nueva etapa, una etapa donde usted no tiene que preocuparse por nada. Qué amable de su parte celebrar mi robo con una tarta de 15 euros. Gracias, hija, dije utilizando ese término de cariño que ahora me sabía a ceniza en la boca. Pablo me dio un beso en la mejilla, sudaba, nervioso, débil, siempre había sido el más débil de mis hijos. Mamá, todo va a estar bien, confía en nosotros, confiar en vosotros. Exactamente lo que me pedisteis cuando os di 20.000 euros que nunca me devolvisteis. A las 3:30 llegó el abogado Rodríguez. Tenía unos 50 años, traje caro, maletín de piel y esa sonrisa de tiburón que tienen los abogados sin escrúpulos. Me dio la mano con un apretón que pretendía ser tranquilizador, pero que solo me resultó condescendiente. Señora Martínez, un placer. Soy Ernesto Rodríguez, abogado especialista en derecho familiar. Estoy aquí para ayudarla. Para ayudarme. Claro. A las 3:45 llegó la última pieza, la señora Vega, la testigo imparcial. Una mujer de unos 60 años, pelo gris, expresión neutral. Probablemente hacía esto regularmente testificando en fraudes por 100 euros en efectivo. Nos sentamos todos en la sala de estar. Luis en el sillón principal como el patriarca que nunca fue. Pablo y Natalia en el sofá de 2 plazas. Elena en el sillón de lectura. El abogado Rodríguez en una silla que trajeron del comedor. La señora Vega en otra silla ya sacando sus papeles oficiales. Y yo, en medio de todos, como en un juicio. Qué irónico, porque eso es exactamente lo que era. El abogado Rodríguez abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa de centro con un golpe seco calculado para intimidar. Bien, comenzó con voz profesional. Señora Martínez, la hemos reunido aquí hoy porque su familia está preocupada por usted. Luis carraspeó. Era su turno para el discurso ensayado. Mamá, comenzó y noté que le temblaba ligeramente la voz. Nerviosismo, un atisbo de conciencia. Te hemos reunido aquí porque te queremos mucho y estamos preocupados por ti. Preocupados. Incliné la cabeza confundida, actuando mi papel perfectamente. Sí, mamá, ya tienes 67 años. Papá murió hace 8 años, y aunque vives aquí con nosotros, no tienes a nadie que realmente te cuide financieramente. Pero tengo mi casa, dije suavemente. El alquiler. Elena intervino su voz con ese tono de falsa dulzura que había perfeccionado. Andrea, eso es exactamente de lo que queremos hablar. Hemos notado que últimamente has estado olvidando cosas, pequeñas cosas, pero preocupantes. Me quedé en silencio esperando. El otro día, continuó Elena, olvidaste recoger a Mateo del fútbol. La semana pasada dejaste el gas encendido y constantemente preguntas cosas que ya te hemos dicho. Mentiras. Cada palabra era mentira. Pero estaban construyendo su narrativa frente a la testigo. Pablo tomó el relevo. Mi bebé. Mi hijo menor, que había sostenido en mis brazos, que había amamantado, que había criado. Mamá, es normal. A tu edad es completamente normal que la memoria empiece a fallar. No es tu culpa. Por eso estamos aquí. Para ayudarte. El abogado Rodríguez decidió que era su momento. Señora Martínez, déjeme explicarle de qué se trata esto.
abrió la carpeta y sacó varios documentos. Estos son documentos de administración de bienes. Básicamente, usted le otorga poder legal a sus hijos, Luis y Pablo, para que manejen su patrimonio. ¿Mi patrimonio?, pregunté haciendo que mi voz sonara temblorosa. Su casa principalmente. Como bien dijo, actualmente está alquilada. Pero mantener una propiedad a larga distancia, especialmente a su edad, es complicado. Impuestos, reparaciones, problemas con inquilinos. Es mucho estrés. Pero el dinero del alquiler, exactamente. Rodríguez sonrió como si yo hubiera dicho algo brillante. El dinero del alquiler es solo 850 euros al mes. Casi nada. Sin embargo, si vendemos la propiedad, podríamos invertir ese capital y generar mucho más. Además, eliminaría todas sus preocupaciones. Vender mi casa. Dejé que mi voz se quebrara ligeramente. Luis se inclinó hacia adelante. Mamá, tú vives aquí ahora. Ya no necesitas esa casa, es solo una carga. Y con el dinero de la venta, podemos asegurarnos de que tengas todo lo que necesites para el resto de tu vida. ¿Cuánto vale mi casa? Rodríguez y Luis intercambiaron una mirada, tan rápida que alguien que no estuviera prestando atención la habría perdido. Según las tasaciones actuales, dijo Rodríguez, aproximadamente 500.000 euros. 500.000. Cuando en realidad, según la tasación que Javier había conseguido de 2 agencias independientes, valía 850.000. Ya empezaban a robarme desde el primer número. Es mucho dinero, susurré. Lo es, asintió Luis. Por eso queremos asegurarnos de que esté bien administrado. Pablo y yo lo invertiremos sabiamente. Tú solo tienes que firmar estos documentos y despreocuparte. Miré los documentos sobre la mesa. Papeles y más papeles con texto legal en letra pequeña. Son muchas páginas, dije débilmente. Puedo llevarlos para leerlos con calma. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. Rodríguez se puso tenso. Señora Martínez, lamentablemente necesitamos que se firme hoy. El proceso legal tiene tiempos específicos y... ¿Por qué hoy?, pregunté todavía en tono suave, pero ahora con un toque de confusión genuina. Porque... Luis buscaba palabras. Porque ya hemos iniciado los trámites, mamá. El notario, los papeles, todo está preparado para procesar hoy. Pero yo no sabía nada de trámites. Mamá. Elena, ahora con un tono ligeramente más duro, nosotros nos encargamos de todo eso para que tú no tuvieras que preocuparte. Solo necesitamos que confíes en nosotros. Confíes en nosotros. Esas 3 palabras que habían usado toda mi vida para manipularme. Tomé los documentos. Mis manos realmente temblaban ahora, pero no de miedo, de rabia contenida. Comencé a leer, lentamente, palabra por palabra. El primer documento era un contrato de administración de bienes por familiar de persona con capacidad reducida. Capacidad reducida. Me declaraban mentalmente incompetente en el primer párrafo. El segundo documento era una autorización de venta de activos bajo tutela familiar. Autorización para vender mi casa sin que yo tuviera ningún control. El tercero era una renuncia a reclamación futura de beneficios. Básicamente renunciaba a todo derecho de quejarme después. Era elegante, era legal, era un robo completo. Es mucho para procesar, dije finalmente.
Luis suspiró con frustración mal disimulada. Mamá, no tienes que entender cada palabra. Para eso está el abogado. Él nos asegura que todo está en orden. Pero es mi casa, que tú ya no usas, interrumpió Elena. Andrea, seamos honestas. Llevas 4 años viviendo aquí. 4 años donde nosotros te hemos dado techo, comida, todo. ¿No crees que es justo que ahora tú nos ayudes un poco? Ahí estaba, la verdad saliendo a la superficie como petróleo sucio. Ayudarles, repetí suavemente. ¿Sí? Natalia se unió. Pablo y yo estamos en una situación difícil. Las deudas nos ahogan y usted tiene esa casa ahí sin usarla, generando apenas nada. ¿No quiere ayudar a su hijo? ¿No quiere ver a su hijo libre de deudas? Las deudas que Pablo creó solo, las deudas que yo ya ayudé a pagar una vez con 50.000 euros. Pero no dije nada de eso, todavía no. Por supuesto que quiero ayudar a Pablo, dije. Pablo me sonrió, Natalia me sonrió, Luis me sonrió, todos sonrisas, todos buitres. Rodríguez sacó una pluma cara de su chaqueta. Señora Martínez, si está lista, necesito que firme aquí, aquí y aquí. Señaló 3 líneas marcadas con X roja. Tomé la pluma, la acerqué al papel. Todos se inclinaron hacia adelante. La tensión en la sala era palpable. Podía escuchar la respiración ansiosa de Pablo, ver las manos apretadas de Natalia, la mandíbula tensa de Luis. Y justo en ese momento, ¡ding dong!, el timbre de la casa sonó. Todos se congelaron. ¿Quién es?, preguntó Elena molesta. No esperamos a nadie más. Puse la pluma sobre la mesa con mucho cuidado. Me levanté y sonreí. Una sonrisa real por primera vez en esa tarde. Ah, dije con voz completamente diferente, clara, fuerte, sin el temblor fingido. Es mi invitado, ya llegó. Caminé hacia la puerta principal mientras detrás de mí escuchaba el caos comenzar. ¿Qué invitado?, la voz de Luis aguda con pánico. Mamá, se supone que esto es privado, Pablo. Andrea, ¿qué has hecho? Elena con esa voz que usaba cuando estaba genuinamente asustada. Abrí la puerta. Ahí estaba Javier Ruiz con su traje gris, impecable maletín de cuero en mano y esa expresión de determinación tranquila que había visto en nuestra primera reunión. A su lado, el notario Ortega, un hombre de unos 65 años, con un aire de autoridad incuestionable. Buenas tardes, señora Andrea, dijo Javier en voz alta, clara, para que todos en la sala escucharan. Soy Javier Ruiz, abogado especialista en derecho familiar y protección al adulto mayor. Vengo en representación de la señora Andrea Martínez. El silencio en la sala era absoluto, el tipo de silencio que precede a un desastre. Pasen, por favor, dije abriendo la puerta completamente. Javier y el notario Ortega entraron. Caminaron hacia la sala con la confianza de quien tiene la ley de su lado. Yo los seguí, y por primera vez en 4 años en esa casa no me sentí como una intrusa. Me sentí como lo que era una mujer defendiendo sus derechos. Luis fue el primero en recuperar el habla. ¿Qué es esto, mamá? Esto, hijo, dije, y mi voz era acero envuelto en seda. Es lo que se llama proteger mis intereses. Me volví hacia Javier. Adelante, letrado. Javier puso su maletín sobre la mesa de centro justo al lado de los documentos fraudulentos de Rodríguez.
Permítanme presentarme formalmente con todos ustedes, comenzó. Soy el abogado Javier Ruiz. He estado representando a la señora Andrea Martínez durante las últimas 2 semanas. 2 semanas. Luis estaba pálido. Y Javier señaló a su compañero, es el notario oficial, señor Ortega, quien dará fe de todo lo que aquí se diga y se presente como evidencia. Rodríguez finalmente encontró su voz. Esto es irregular. Esta es una reunión familiar privada. No tiene derecho a... Privada. Javier lo interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una reunión privada para cometer fraude contra una persona de la tercera edad. Permítame informarle, colega, que tengo todo el derecho del mundo a estar aquí. Soy el representante legal de la señora Martínez y ella me ha invitado. Se volvió hacia mí. ¿Es correcto, señora Andrea? Completamente correcto, confirmé. Elena se puso de pie. Andrea, ¿qué estás haciendo? Somos tu familia. ¿Trajiste a un abogado? ¿Contra nosotros? La miré directamente a los ojos. Elena, cuando planeas robar a alguien, esa persona tiene derecho a defenderse, incluso si los ladrones son familia. ¡Robar! Pablo casi gritó. Mamá, nadie está robando nada. Estamos tratando de ayudarte. Javier abrió su maletín. Ayudarla. Interesante elección de palabras. Déjenme leerles algo. Sacó una transcripción. Mi corazón latía rápido, pero mantenía mi cara neutral. Esto es una transcripción de una grabación hecha el miércoles pasado en esta misma casa a las 19:30 horas. La conversación es entre Luis Martínez y Elena Castro. Luis y Elena intercambiaron miradas de pánico. Javier comenzó a leer con voz clara. ¿Rodríguez tiene todo listo para el viernes?, pregunta Elena Castro. Sí, responde Luis Martínez. El certificado médico está firmado. El doctor Moreno me cobró 2.000 euros, pero dice que es prueba sólida. El juez no va a cuestionar un diagnóstico de un geriatra certificado. Luis se había puesto blanco como el papel. Javier continuó. ¿Y tu madre sospecha algo?, pregunta Elena. Luis se ríe. Por favor, ella firma lo que le ponga delante. Siempre lo ha hecho. Es demasiado confiada, demasiado buena. Demasiado tonta, querrás decir, responde Elena Castro. El silencio era ensordecedor. Eso es ilegal, tartamudeó Elena. No puedes grabar conversaciones privadas. El notario Ortega habló por primera vez con una voz que resonaba con décadas de autoridad legal. Señora Castro, en España, el artículo 18.3 de la Constitución permite a cualquier persona grabar conversaciones en su propio domicilio, especialmente cuando hay sospecha razonable de actividad criminal. Esta grabación es completamente legal y admisible en cualquier procedimiento judicial. Javier sacó otro documento. Pero hay más. Esta es otra grabación del martes 9 de abril. La señora Natalia Torres hablando por teléfono en el patio de esta casa. Natalia se puso de pie. No. Javier leyó. Luis ya habló con el abogado Rodríguez. Como Andrea vive en su casa, podemos argumentar que ya no está en condiciones de administrar sus bienes. Con el certificado del doctor Moreno, más nuestros testimonios de que está perdiendo la memoria, el juez le dará la tutela a Luis sin problema. Natalia se dejó caer en el sofá. La casa la vendemos inmediatamente. Nos toca la mitad. Con 250.000 euros, Pablo y yo pagamos todas las deudas. Javier hizo una pausa dejando que las palabras se hundieran. Lo mejor es que la vieja ni cuenta se va a dar.
Luis dice que firma lo que sea. Siempre ha sido muy obediente, muy sumisa. Me miró. ¿Le suena familiar, señora Andrea? Muy familiar, dije. Es exactamente lo que escuché hace 3 semanas. Pablo encontró su voz. Mamá, nosotros... Las deudas nos tienen desesperados. No sabíamos qué hacer. Y la solución era robarme... Mi voz se elevó por primera vez. Declararme mentalmente incompetente con un certificado falso. Vender mi casa sin mi consentimiento. Dejarme sin nada. Rodríguez intentó recuperar el control de la situación. Señor Ruiz, esto está sacado de contexto. Claramente, la señora está confundida. Confundida. Javier sonrió. Hablemos de confusión. Sacó otro documento y me lo entregó. Señora Andrea, ¿podría leer esto para todos, por favor? Tomé el papel. Era el certificado de la doctora Mendoza. Leí en voz alta: evaluación psiquiátrica geriátrica. Paciente Andrea Martínez, 67 años. Fecha 18 de abril de 2024. Conclusión. La paciente presenta capacidad mental plena, memoria a corto y largo plazo excelente para su grupo de edad, razonamiento lógico intacto, orientación temporal y espacial perfecta, capacidad de tomar decisiones financieras complejas completamente preservada. No presenta ningún signo de demencia, deterioro cognitivo, ni condición que justifique tutela legal. Dejé el papel sobre la mesa. Firmado y sellado por la doctora Clara Mendoza, psiquiatra geriátrica certificada colegiada, número 28.935. Luis tenía la cabeza entre las manos. Así que ese certificado falso que conseguiste del doctor Moreno, continué mirando a Luis. No solo es mentira, es un delito penal, falsificación de documentos médicos. Rodríguez intentó levantarse. Yo no tengo nada más que hacer aquí. Siéntese. La voz de Javier era como un látigo. Usted no va a ningún lado, colega. Rodríguez se sentó. Usted sabía que este contrato era fraudulento, dijo Javier. Usted participó activamente en un plan para despojar a una persona de la tercera edad de su patrimonio mediante engaño y documentación falsificada. Eso constituye fraude, ejercicio indebido de profesión y conspiración para cometer un delito financiero. Yo solo estaba asesorando a un cliente. Javier sacó otro papel. Este es el contrato de servicios entre usted y Luis Martínez, firmado hace 3 semanas. Sus honorarios, 15.000 euros, pagaderos al completar exitosamente la transferencia de bienes. Transferencia, note usted, no administración, transferencia. Usted sabía exactamente lo que estaba haciendo. Rodríguez estaba sudando ahora. El Colegio de Abogados de Valencia, continuó Javier, va a recibir una denuncia formal contra usted el lunes por la mañana. Espero que tenga un buen abogado defensor. Va a necesitarlo. Me acerqué a Luis, mi hijo mayor, mi primogénito. Luis, dije suavemente, cuando tenías 8 años tuviste neumonía. ¿Te acuerdas? Él levantó la vista, los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Estuviste hospitalizado 4 días. Yo no me moví de tu lado, ni para comer, ni para dormir. 4 días y 4 noches en esa silla de plástico incómoda, sosteniendo tu mano, cantándote canciones de cuna cuando tenías pesadillas por la fiebre. Mamá, el 5.º día. Cuando finalmente te dieron de alta, tú me abrazaste y me dijiste: cuando sea grande, mamá, voy a cuidarte siempre, te lo prometo. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Esto es cuidarme, Luis?
robarme, declararme loca, quitarme lo único que tengo, nosotros, las deudas, el trabajo. Elena, no culpes a tu esposa, dije firmemente. Tú tomaste la decisión, tú firmaste ese contrato con Rodríguez, tú pagaste por un certificado médico falso, tú. Me volví hacia Pablo. Y tú, mi bebé. Te di 50.000 euros hace 5 años. Hipotequé mi casa, para darte capital para tu restaurante. ¿Te acuerdas qué me dijiste cuando te di ese cheque? Pablo sollozaba abiertamente ahora. Me dijiste, mamá, te juro que te lo devolveré todo, con intereses. Eres la mejor madre del mundo. Mamá, yo... Pasaron 5 años, no vi ni un euro. Y ahora queríais más, no pedirme, no preguntarme, robarme. Natalia intentó tomar mi mano. La aparté bruscamente. Suegra, por favor, nosotros de verdad necesitamos ese dinero. Las deudas nos ahogan. ¿Y crees que la solución es robarme, llamarme la vieja por teléfono? Decir que ni me daría cuenta. ¿Eso es familia, Natalia? Ella agachó la cabeza. Javier decidió que era momento de soltar la siguiente bomba. Hay algo más que ustedes no saben, dijo, y su voz tenía un toque de satisfacción que reconocí del día que planeamos esto. Todos lo miraron. La casa de la señora Andrea, ustedes la tasaron en 500.000 euros. Esa es la tasación actual, dijo Luis débilmente. No, esa es la tasación que ustedes eligieron usar, una tasación conveniente, baja. Javier sacó 2 documentos más. Estas son tasaciones independientes de 2 agencias inmobiliarias de prestigio, realizadas la semana pasada. Me entregó los papeles. Leí los números en voz alta. Agencia inmobiliaria Martí 820.000 euros. Agencia inmobiliaria Valencia Premium 870.000 euros. El silencio era absoluto. Promedio, dije dejando que cada palabra cayera como una piedra. 845.000 euros. Luis estaba blanco como un fantasma. Pero el agente nos dijo... El agente que ustedes contrataron, interrumpió Javier, les dijo exactamente lo que ustedes querían escuchar. Una tasación baja para que cuando vendieran y administraran el dinero de su madre, ella no supiera realmente cuánto había perdido. Así que no solo planeaban robarme, dije sintiendo la rabia vibrar en mi voz, ni siquiera sabían cuánto me estaban robando. 345.000 euros más, casi el doble de lo que pensaban. Pablo se había desplomado en el sofá, la mirada perdida, probablemente calculando todo el dinero que se le estaba escapando de las manos, pero aún no había terminado. Saqué de mi bolso un sobre, lo puse sobre la mesa con un golpe seco. Y ahora, dije, quiero leerles algo. Esto es mi testamento, Nuevo Testamento, hecho ante el notario Ortega hace exactamente una semana. Mamá no... Luis intentó interrumpir. ¿Sí? Dije con firmeza. Ustedes iban a decidir mi futuro sin consultarme, ahora yo decido el mío. Abrí el sobre y leí. Yo, Andrea Martínez Sánchez, en pleno uso de mis facultades mentales certificado por evaluación psiquiátrica independiente, declaro mi última voluntad. Hice una pausa saboreando el momento. Mi propiedad ubicada en la calle Sueca, número 47, Valencia, la lego completamente a mi hija Sofía Martínez. ¿Qué? Elena casi gritó.
Sofía, quien vive en París trabajando como médico. Sofía, quien me llama cada domingo sin falta desde hace 8 años. Sofía, quien me manda dinero cada mes, aunque yo le digo que no hace falta. Sofía, quien se preocupa por mí sin esperar nada a cambio. Continué leyendo. A mi hijo, Luis Martínez, le dejo la suma de 1 euro. Luis gimió como si lo hubiera golpeado. 1 euro. El mínimo legal para que no pueda impugnar este testamento. A mi hijo, Pablo Martínez, le dejo igualmente 1 euro. Pablo tenía la cara en las manos. Mis ahorros actuales, que ascienden a 120.000 euros, serán divididos de la siguiente manera: 60.000 euros para Sofía Martínez. 60.000 euros para Carmen Torres, mi amiga de toda la vida, quien me ha demostrado ser más familia que mi propia sangre. Carmen, mi hermana del alma, quien estaba afuera en el coche en este momento esperando mi señal si la necesitaba. Este testamento está debidamente firmado, notariado y registrado. Es irrevocable y legalmente vinculante. Doblé el papel y lo volví a poner en el sobre. Elena se puso de pie temblando de rabia. Esto es absurdo. Nosotros te hemos cuidado, te hemos dado un techo, comida. Me reí. Una risa amarga que salió de lo más profundo de mi ser. Cuidado, Elena, durante 4 años fui tu empleada doméstica no remunerada. Cuidé a tus hijos. Limpié tu casa. Cociné tus comidas. Y ni una sola vez dijiste gracias con sinceridad. Eran tus nietos, no es trabajo. El notario Ortega intervino. Señora Castro, legalmente, cuando una persona realiza labores domésticas de manera constante y sistemática a cambio de alojamiento, existe una relación laboral implícita. La señora Martínez podría, de hecho, demandarlos por salarios caídos, prestaciones no pagadas y explotación laboral de persona mayor. Javier sonrió. De hecho, esa demanda ya está preparada. 4 años de servicios domésticos y cuidado infantil calculados a tarifa de mercado en Valencia, aproximadamente 72.000 euros. Luis casi se desmaya. Pero, dijo Javier, la señora Andrea es generosa, está dispuesta a reducir esa cantidad a 40.000 euros si se llega a un acuerdo. No tenemos 40.000 euros, gritó Pablo. Pues tendrán que encontrarlos, dijo Javier sin emoción, o enfrentar un juicio laboral que les aseguro van a perder, y que será público. Imaginen los titulares: arquitecto exitoso y su familia explotan laboralmente a madre anciana. Luis me miró con una mezcla de horror y admiración. Mamá, ¿cómo descubrí su plan? Sonreí. Luis, me subestimaste. Me llamaste sumisa, obediente, tonta. Pero resulta que esta vieja sumisa sabe defenderse. Me volví hacia Rodríguez. Usted tiene hasta el lunes para entregar toda la documentación relacionada con este caso a mi abogado. Si no lo hace, la denuncia ante el Colegio de Abogados incluirá también obstrucción a la justicia. Rodríguez asintió débil. Me dirigí a mi habitación, la habitación donde había vivido 4 años, la habitación que nunca se sintió como mía. Saqué 2 maletas del armario. Detrás de mí escuché a Elena gritar: ¿A dónde vas? Me voy, dije simplemente. A partir de hoy ya no vivo aquí. ¿A dónde irás? La voz de Luis rota. Carmen entró en ese momento. Había estado esperando mi mensaje de texto, la señal acordada, y había entrado cuando escuchó los gritos. «Se viene conmigo», dijo Carmen con una firmeza que no admitía discusión.
En mi casa tendrá lo que aquí nunca tuvo: respeto, cariño verdadero y dignidad. Empecé a empacar. No tenía mucho: ropa, algunas fotos, los libros que Roberto me había regalado, un rosario que mi madre me dio. 4 años de vida en 2 maletas. Mientras empacaba, Natalia entró a la habitación. Suegra, por favor, sin ese dinero vamos a perderlo todo. La casa, el coche. Deberías haber pensado en eso antes de planear robarme, dije sin mirarla. Antes de llamarme la vieja, antes de reírte de mí con tus amigas por teléfono. Yo nunca... Fue solo una conversación. La miré directamente. Natalia, te di 50.000 euros cuando Pablo los necesitó. 50.000 que me costaron años de trabajo. Nunca me los devolviste. Nunca me diste las gracias. Y ahora querías más. No pidiéndome como familia, robándome como criminales. Cerré la maleta. Luis apareció en la puerta. Mamá, los niños te necesitan. Los niños necesitan una abuela que los ame, no una empleada gratuita. Mi voz era firme. Si de verdad quieres que vea a mis nietos, puedes traerlos a casa de Carmen, 1 hora a la semana, los domingos a las 11. Y yo... Su voz se quebró. No puedo verte. Luis. Me detuve. Respiré hondo. No sé si algún día podré perdonarte, pero no será hoy. Hoy todavía duele demasiado. Mamá, por favor, dame una oportunidad de... Tuviste miles de oportunidades, dije. Miles de días donde pudiste tratarme con respeto, donde pudiste decir gracias, mamá, donde pudiste preguntarme cómo me sentía. Elegiste no hacerlo. Voy a cambiar. Elena y yo vamos a terapia, vamos a... Me alegra que busquen ayuda, de verdad, pero eso es por ustedes, no por mí. Bajé las maletas. Javier y el notario Ortega ya se habían ido. Rodríguez había huido. La señora Vega, que había estado en silencio todo este tiempo, me detuvo en la puerta. Señora Martínez, me dijo en voz baja, yo no sabía que era un fraude. Me dijeron que era un trámite normal. Yo jamás... Lo sé, dije gentilmente. Usted no tiene culpa. Ella asintió aliviada y salió rápidamente. En la sala solo quedaban Luis Elena, Pablo y Natalia. Los miré a todos por última vez. Durante 40 años, dije, cada decisión que tomé fue por ustedes. Cada euro que gané, cada sueño que sacrifiqué, todo fue para mi familia. Hice una pausa. Y descubrí que la familia por la que lo di todo estaba dispuesta a dejarme sin nada. Mamá, Pablo sollozaba, pero cometieron un error gigantesco. Subestimaron a esta vieja. Tomé mis maletas, Carmen me ayudó. Caminamos hacia la puerta. Antes de salir me volví una última vez. Ah, una cosa más. Esos 50.000 euros que le presté a Pablo hace 5 años. Quiero que me los devuelva. ¿Qué? Pablo estaba en shock. Tienen 6 meses. Presento una demanda legal. Tengo el contrato de préstamo, firmado, notariado. No tenemos 50.000 euros, gritó Natalia. Pues encuéntrenlos, dije con calma. Ustedes planeaban robarme 845.000. 50.000 es poco en comparación. Y salí. Salí de esa casa con la cabeza en alto. Carmen manejó su viejo Seat hacia El Carmen. Yo miraba por la ventana mientras las calles de Valencia pasaban. No sentí tristeza, no sentí arrepentimiento, sentí algo que no había sentido en 4 años. Libertad. Comadre,
dijo Carmen suavemente. Estuviste impresionante. Gracias por estar ahí. Siempre, Andrea, siempre. Mi teléfono sonó. Era Sofía desde París. Mamá Carmen me envió un mensaje. ¿Qué pasó? Le conté todo, cada detalle, cada palabra. Cuando terminé, Sofía estaba llorando. Mamá, no puedo creer que Luis y Pablo... ¿Cómo pudieron? No lo sé, mi niña, pero ya pasó. Voy a Valencia, mañana mismo voy a... No, Sofía, tú quédate en París, estás bien ahí. Yo estoy bien aquí, con Carmen, y pronto iré a visitarte. De verdad, tengo dinero ahora, tiempo y libertad. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi niña, y yo a ti. Esa noche dormí en la habitación de invitados de Carmen, una habitación pequeña pero acogedora, con una ventana que daba a la Plaza de la Reina. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, solo paz. Por primera vez en 4 años, solo paz. El apartamento de Carmen en el barrio del Carmen era pequeño, apenas 60 metros cuadrados, pero tenía algo que la mansión de Luis nunca tuvo, era un hogar. 2 dormitorios diminutos, una cocina estrecha pero funcional, un salón con un sofá gastado pero cómodo y un balcón pequeño que daba a la Plaza de la Reina. Desde ese balcón podía ver la Torre del Miguelete, las palomas volando entre los tejados antiguos, las personas paseando sin prisa por las calles empedradas. Es pequeño, se disculpó Carmen esa primera noche mientras me mostraba la habitación de invitados, pero es tuyo también, comadre. La habitación tenía una cama individual, un armario antiguo y una ventana con cortinas de flores. Era perfecta. Carmen, le dije con la voz quebrada, es más de lo que merezco. No digas tonterías, me abrazó. Tú mereces el mundo entero, Andrea, y si este mundo no te lo da, pues nosotras lo construimos. Esa primera noche me senté en el balcón con una taza de tila. Valencia se extendía ante mí bajo el cielo estrellado. Las campanas de la catedral sonaron las 11 de la noche. Por primera vez en 4 años no tenía que levantarme a las 6 de la mañana para preparar desayuno. No tenía que planchar uniformes escolares. No tenía que limpiar la casa de otra persona. No tenía que fingir gratitud por migajas de respeto. Lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio. El sábado por la mañana, Sofía me llamó por videollamada desde París. Su cara apareció en la pantalla de mi teléfono, mi hija hermosa de 40 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta desordenada, todavía en pijama, a pesar de que allí eran las 10 de la mañana. Mamá, fue lo primero que dijo y luego se echó a llorar. Mi niña, no llores. ¿Cómo no voy a llorar? Luis y Pablo intentaron robarte, mi propia familia, yo... Debería haber estado ahí, debería haber venido más seguido, debería haber notado. Sofía, tú no tienes culpa de nada. Tú has sido la única que siempre estuvo ahí para mí. Pero estabas lejos físicamente, pero cada domingo me llamabas. Cada mes me mandabas dinero que yo no necesitaba, pero que tú insistías en dar. Cada vez que te llamaba triste, dejabas todo para escucharme. Eso es estar presente, mi niña. Sofía se secó las lágrimas. Mamá, sobre la casa, el testamento. Yo no quiero que me la dejes por despecho hacia Luis y Pablo. No es por despecho, Sofía, es porque tú te la mereces. Tú nunca me pediste nada, nunca esperaste nada. Y esa es exactamente la razón por la que quiero dártelo todo. Voy a Valencia el próximo mes.
dijo con determinación. Tenemos que hablar sobre qué hacer con la propiedad. Con el metro nuevo vale mucho. Podríamos venderla y... No vamos a venderla, dije firmemente. ¿No? No. Javier me ayudó a encontrar una empresa tecnológica que quiere alquilarla a largo plazo. 20 años, 3.500 euros al mes. Sofía hizo los cálculos mentalmente médico al fin y al cabo. Eso es 42.000 euros al año. En 20 años, 840.000 euros. Más el valor de la propiedad que seguirá subiendo. La empresa paga todas las reparaciones, todos los impuestos. Yo solo cobro el alquiler cada mes. Mamá, eso es brillante. Fue idea de Javier. Es un buen hombre, Sofía. Un hombre honesto en un mundo lleno de Rodríguez. Charlamos durante 2 horas. Me contó sobre su trabajo en el Hospital Pitié-Salpêtrière, sobre sus colegas, sobre el apartamento pequeño cerca de Montmartre, donde vivía. Y luego me dijo algo que me dejó sin aliento. Mamá, estoy embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? 3 meses. No te había dicho porque, bueno, quería estar segura de que todo iba bien. Y ahora que sé que sí, vas a ser abuela, otra vez mamá. Lloré. Lloré de alegría pura. Mi niña hermosa, ¿cómo te sientes? Asustada, emocionada, abrumada, todo a la vez. ¿Y el padre? Sofía sonrió tímidamente. Se llama Antoine. Es cardiólogo. Nos conocimos hace 2 años en el hospital. Es bueno, mamá, te va a encantar. Si te hace feliz, ya me encanta. Quiero que vengas a París cuando nazca el bebé, en enero. Quédate 1 mes, 2 meses, el tiempo que quieras, pero no para trabajar de niñera, añadió rápidamente. Para disfrutar de ser abuela, para conocer a Antoine, para ver París. Iré, prometí. Por supuesto que iré. Después de colgar, me quedé sentada en el sofá abrazando un cojín sonriendo como una tonta. Abuela otra vez. Pero esta vez sería abuela en mis propios términos. El domingo Luis llamó. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. Mamá. Su voz sonaba rota pequeña. Luis. ¿Cómo estás? Estoy bien, mejor de lo que he estado en años. Silencio incómodo. Los niños preguntan por ti. Mateo llora antes de dormir. Dice que quiere a la abuela. Sentí una punzada en el corazón. Mis nietos. Los había criado, amado, cuidado. Puedes traerlos a casa de Carmen, dije. Los domingos a las 11, 1 hora. ¿Puedo ir yo también solo para verte? Lo pensé. Javier me había advertido sobre esto. 1 hora, solo con los niños. Tú esperas en un café cercano. Entendido. Mamá, lo siento. Sé que eso no cambia nada, pero... Luis, no quiero tus disculpas por teléfono. Si de verdad lo sientes, demuéstralo con acciones, no con palabras. Como... Esa es tu tarea, descubrirlo. Y colgué. Carmen, que había estado escuchando desde la cocina, entró con 2 tazas de café. Hiciste bien, comadre. No lo sé, pero es lo que siento correcto ahora. Eso es suficiente. La semana siguiente fui a reunirme con Javier en su despacho para finalizar los detalles legales. Andrea me saludó con una sonrisa genuina. ¿Cómo te está tratando la libertad? Como un sueño del que no quiero despertar. Nos sentamos en su oficina. Había café y pastas de La Mallorquina, las mismas que Natalia había traído para celebrar mi robo. Pero ahora el sabor era diferente. Ahora era victoria.
Tengo buenas noticias, dijo Javier abriendo una carpeta. El contrato de arrendamiento con Tec Valencia está firmado. 3.500 euros mensuales durante 20 años. El primer pago llegará a tu cuenta el día 5 de cada mes. No puedo creerlo. Créelo. Eres una mujer con ingresos estables y sustanciales. ¿Y la demanda laboral contra Luis? Javier sonrió de lado. Luis contactó a mi despacho ayer. Quiere negociar un acuerdo. ¿Cuánto ofrece? 30.000 euros. Pagaderos en 2 años 1.250 euros mensuales. Lo pensé. 40.000 era lo justo, pero 30.000 es suficiente legalmente. Con 30.000 más una disculpa pública escrita más el compromiso de no contactarte sin tu permiso expreso, sí sería un acuerdo razonable. Disculpa pública. Una carta formal reconociendo lo que hicieron, disculpándose y comprometiéndose a cambiar, que se pueda presentar ante un juez si vuelven a intentar algo. Acepto. Javier asintió. Sobre Pablo y los 50.000 euros del préstamo, ha contactado. No, pero tiene 6 meses. Si no paga, procederemos con embargo de bienes. Bien. Y finalmente, Javier sacó otro documento sobre el abogado Rodríguez. ¿Qué pasó con él? El Colegio de Abogados abrió una investigación. Con las pruebas que presentamos, las grabaciones, el contrato fraudulento, el certificado médico falso, tiene alta probabilidad de suspensión de licencia, mínimo 2 años. Bien, dije sin remordimiento, que sirva de lección. Javier me miró con algo que parecía orgullo. Andrea, en mis 30 años de carrera, he visto muchos casos de abuso financiero a personas mayores. La mayoría de las víctimas están demasiado asustadas, demasiado avergonzadas o demasiado condicionadas para defenderse. Y tú luchaste inteligentemente, estratégicamente. Te defendiste cuando habría sido más fácil rendirte. Eso es extraordinario. No me siento extraordinaria, me siento cansada. El cansancio es señal de que has peleado y has ganado. Esa tarde Javier me hizo otra propuesta. Hay algo más en lo que quiero que pienses, dijo mientras terminábamos el café. He estado recibiendo llamadas de otras mujeres mayores, casos similares al tuyo, hijos que intentan despojarlas, familias que abusan financieramente. Es horrible. Lo es. Y muchas no saben qué hacer, no saben que tienen derechos, no saben que pueden defenderse. ¿Qué propones? Que des charlas. En centros comunitarios, asociaciones de jubilados, grupos de mujeres, que cuentes tu historia, que enseñes a otras cómo defenderse. Lo pensé. Yo no soy oradora pública, Javier. No tienes que serlo, solo tienes que ser honesta, contar lo que pasó, cómo te sentiste, qué hiciste, y eso ayudará. Andrea, tu historia puede salvar a alguien, puede darle a una mujer el valor para decir no, para buscar ayuda, para defenderse. Lo pensé durante toda la tarde. Esa noche hablé con Carmen sobre ello. ¿Debería hacerlo, comadre? Carmen no dudó ni un segundo. Sí, absolutamente sí. Tu dolor no fue en vano, Andrea. Puede servir para proteger a otras. Tengo miedo. Yo estaré contigo en cada charla, en cada palabra. Y así 2 semanas después di mi primera charla. El centro comunitario de Benimaclet estaba lleno. 60 mujeres, la mayoría mayores de 60 años, sentadas en sillas plegables mirándome expectantes. Carmen estaba en primera fila dándome ánimos con la mirada. Javier presentó brevemente la sesión.
Hoy tenemos con nosotros a Andrea Martínez, una mujer que enfrentó un intento de fraude financiero por parte de su propia familia y que tuvo el valor de defenderse. Andrea va a compartir su historia con ustedes. Por favor, recíbanla con un aplauso. Aplaudieron. Me puse de pie con las manos temblando. Buenas tardes. Comencé mi voz apenas un susurro. Mi nombre es Andrea. Tengo 67 años. Y hace un mes mis hijos intentaron robarme. Y conté mi historia. No todo eso hubiera tomado horas, pero los puntos clave. La vida de sacrificio. Los 4 años como empleada doméstica no remunerada. La conversación que escuché por accidente. El plan, mi estrategia, la confrontación. Cuando terminé hubo silencio. Luego, una mujer de unos 70 años se puso de pie y comenzó a aplaudir. Todas la siguieron, muchas lloraban. Después de la charla, varias mujeres se me acercaron. Yo estoy viviendo lo mismo, me dijo una señora con voz temblorosa. Mi hijo y su esposa me tienen en su casa, pero me tratan como sirvienta y últimamente han estado hablando de ayudarme con mis finanzas. Le di la tarjeta de Javier. Llámalo, hoy, ahora. No esperes como yo esperé. Otra mujer más joven, quizás 50 años, me tomó la mano. Mi madre está en una situación similar, pero ella tiene miedo de defenderse. Dice que son su familia que no puede. Dile que la familia que abusa no es familia. Dile que ella tiene derechos. Dile que no está sola. Una tercera mujer de unos 65 me abrazó. Usted me inspiró, señora Andrea. Si usted pudo, yo también puedo. Esas palabras, esas simples palabras, de repente todo el dolor, toda la traición, toda la lucha, tuvo sentido. Si mi experiencia podía ayudar, aunque sea a una persona, había valido la pena. Noviembre. Llegó con lluvias frías sobre Valencia. 6 meses habían pasado desde aquella reunión familiar que cambió mi vida. 6 meses de transformación. Mi rutina ahora era completamente diferente. Me levantaba a las 8:08, no 6. Desayunaba en el balcón con Carmen viendo la ciudad despertar. A las 10 clase de acuarela en el Centro Cultural del Carme. A mediodía, paseo por el Jardín del Turia con un grupo de amigas que había conocido en las charlas. Los domingos, Luis traía a los niños. Seguía la regla 1 hora, solo los niños él esperaba en el café de las horas en la plaza. La primera visita había sido difícil. Los gemelos, Mateo y Lucas, me abrazaron llorando. La pequeña Valentina, que ahora tenía casi 7 años, me preguntó por qué ya no vivía con ellos. Porque la abuela necesitaba su propio espacio, le expliqué suavemente. Pero los quiero igual, siempre los voy a querer. Con el tiempo, las visitas se volvieron más fáciles, más naturales. Jugábamos en el parque de la Plaza de la Reina. Les compraba helado en valor, les contaba cuentos. Pero cuando la hora terminaba, se iban con su padre, y yo volvía a mi vida, mi vida. Luis nunca subía al apartamento, siempre esperaba abajo, pero cada domingo sin falta estaba ahí puntualmente a las 11. Una vez Mateo me preguntó, «Abuela, papá y tú están peleados». No estamos peleados, mi amor, solo necesitamos tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé todavía. Pablo, por otro lado, no había contactado en absoluto, hasta que llegó una carta certificada en octubre. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un cheque por 50.000 euros
Y una nota manuscrita: mamá, vendí mi coche. Pedí préstamos, trabajé turnos extra. Pero aquí está todo lo que te debo. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo espero que algún día puedas mirarme sin sentir el dolor que te causé. Fui un hijo terrible, un hombre peor. Estoy en terapia, estoy tratando de cambiar. No por ti. Porque eso sería manipulación. Por mí, porque no quiero ser ese hombre que traicionó a su madre. Te amo, siempre te amé, aunque no supe demostrarlo. Pablo. Lloré leyendo esa carta. Carmen me encontró en la cocina con el cheque en una mano y la carta en la otra. ¿Qué pasó, comadre? Le mostré. Pablo pagó. Todo. Carmen leyó la carta. ¿Crees que es genuino? No lo sé, pero es un comienzo. A finales de noviembre di mi 10ª charla. El auditorio de la Universidad Popular estaba lleno más de 100 personas esta vez. Ya no me temblaban las manos cuando hablaba. Ya no dudaba de mi voz. Contaba mi historia con claridad, con fuerza, con propósito. Y después, como siempre, mujeres se acercaban, algunas para agradecer, algunas para pedir ayuda, algunas solo para abrazarme. Una mujer de 75 años me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Andrea, usted me salvó. Mi hijo intentó lo mismo que los suyos, pero después de escuchar su charla supe qué hacer. Contacté un abogado, me defendí y gané. Usted se salvó a sí misma, le dije. Yo solo le mostré que era posible. No, insistió con lágrimas en los ojos. Usted me dio el valor. Si usted pudo, yo también podía. En diciembre, 2 semanas antes de Navidad, recibí una llamada inesperada. Señora Andrea Martínez, sí soy yo. Llamo de Antena 3 Noticias. Nos han llegado referencias de sus charlas sobre abuso financiero a personas mayores. Nos gustaría hacerle una entrevista para nuestro programa especial de fin de año. Me quedé sin palabras. ¿Una entrevista? Sí, su historia está resonando mucho. Creemos que podría ayudar a miles de personas si la compartimos a nivel nacional. Miré a Carmen, que había escuchado toda la conversación en altavoz. Ella asintió vigorosamente. Acepto, dije. La entrevista se grabó una semana después en los estudios de Valencia. La periodista, una mujer joven y profesional llamada Marta, me hizo preguntas directas pero respetuosas. ¿Qué sintió cuando descubrió que sus propios hijos planeaban robarla? Sentí que el mundo se derrumbaba, pero también sentí rabia, y esa rabia me dio fuerza. ¿Por qué decidió no presentar cargos penales? Porque siguen siendo mis hijos, los amo aunque no me gusten sus acciones, pero amor no significa permitir abuso. ¿Qué mensaje le daría a otras mujeres en situación similar? Miré directamente a la cámara. Que nunca es tarde para defenderse, que no estás sola, que tienes derechos y que el amor verdadero nunca pide que renuncies a tu dignidad. La entrevista se emitió el 28 de diciembre. Al día siguiente, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de toda España, mujeres contándome sus historias, pidiendo consejo, buscando ayuda. Javier estaba abrumado con nuevos casos. Andrea, me dijo por teléfono, necesitamos ampliar esto, crear una asociación, un movimiento, sí, para proteger los derechos de personas mayores, para educar, para defender. Y así nació Nunca es tarde, una asociación dedicada a prevenir el abuso financiero de personas mayores. Javier como director legal, Carmen como coordinadora, yo como presidenta. Todavía me costaba creerlo. La víspera de Año Nuevo.
Sofía llegó a Valencia. La recogí en el aeropuerto con Carmen. Cuando la vi salir de la puerta de llegadas con su barriga de 6 meses ya visible, corrí hacia ella. «Mi niña». Nos abrazamos llorando. La gente nos miraba pero no nos importaba. «Mamá, déjame verte». Sofía me apartó un poco. «¿Te ves? Diferente». «¿Diferente cómo? Más joven, más libre». Sonreí. «Es porque soy libre». Pasamos Nochevieja las 3 juntas en el apartamento de Carmen. Cocinamos, reímos, brindamos con sidra a las 12 campanadas. A la 1 de la mañana mi teléfono sonó. ¿Era Luis? Dudé. Luego contesté. «Mamá, Luis». «Feliz Año Nuevo». «Feliz Año Nuevo». Hubo una pausa. «Mamá, yo he estado en terapia. Elena y yo juntos hemos estado trabajando en nuestros problemas, en entender por qué hicimos lo que hicimos». Me alegra escuchar eso. «Y quiero que sepas que el primer pago de los 30.000 euros está en tu cuenta. Lo estará el día 5 de cada mes durante 2 años, sin falta». «Lo sé», Javier me informó. Otra pausa. «¿Crees que algún día podrás perdonarme?» Miré a Sofía, que me observaba con esos ojos compasivos que heredó de Roberto. «Luis, el perdón no es algo que se da de una vez, es un proceso, largo, doloroso. Lo entiendo. Pero estoy en ese proceso, no sé dónde me llevará, pero estoy caminando. Es más de lo que merezco. Probablemente», dije honestamente, «pero lo hago por mí, no por ti». «Lo entiendo. Mamá, te amo». «Yo también te amo, Luis. Siempre lo haré. Pero el amor no significa olvidar. Significa recordar y decidir cómo seguir adelante». Después de colgar, Sofía me abrazó. «Estoy orgullosa de ti, mamá». «¿Por qué? Porque no estás cediendo, porque te estás respetando a ti misma, porque finalmente estás viviendo para ti». Estoy sentada en el balcón del apartamento de Carmen, nuestro apartamento ahora, porque ella insiste en que es tanto mío como suyo viendo el atardecer sobre Valencia. Han pasado 12 meses desde aquella reunión familiar que cambió todo. 12 meses de transformación, de sanación, de descubrimiento. Mi vida ahora. Ingreso mensual de 3.500 euros del alquiler de mi casa. 1.250 euros mensuales de Luis todavía un año más. Mi pensión de 100 euros. Total 5. 850 euros al mes. Más dinero del que Roberto y yo ganábamos juntos trabajando a tiempo completo. Pero el dinero es lo menos importante. Lo importante es que doy charlas 2 veces al mes. La asociación Nunca es tarde tiene ya 250 miembros. He ayudado a 32 mujeres a defenderse de abuso financiero. Pinto acuarelas cada mañana. Fui a París en enero, cuando nació mi nieto Antoine Jr., el bebé más hermoso que he visto. Fui a Barcelona en marzo, a Sevilla en mayo, y sobre todo vivo para mí. Luis trae a los niños cada domingo. Todavía espera abajo. Pero el mes pasado, por primera vez, acepté subir a tomar un café con él después de que los niños se fueron. Hablamos, realmente hablamos, sobre su infancia, sobre sus miedos, sobre la presión que sentía para tener éxito, sobre cómo Elena lo influenció, pero cómo él tomó sus propias decisiones. No lo perdoné ese día. Todavía no lo he perdonado completamente, pero estamos caminando, juntos pero separados, hacia algo que todavía no tiene nombre. Pablo me escribió una carta cada mes durante todo el año. Nunca pedía nada. Solo me contaba sobre su vida, sobre su terapia,
sobre los cambios que estaba haciendo. En octubre finalmente le respondí, una carta corta. Pablo, he leído cada una de tus cartas. Estoy orgullosa de que estés tratando de cambiar. Tal vez algún día podamos hablar, pero todavía no. Mamá, hoy es mi cumpleaños número 68. Carmen organizó una pequeña fiesta en el apartamento. 20 personas amigas de las charlas, miembros de Nunca es tarde, Javier y su esposa. Y Sofía, que vino desde París con Antoine el padre y el bebé. No invité a Luis ni a Pablo, pero Luis envió flores, 72 rosas rojas, una por cada año de vida que me había dado según decía la tarjeta. Pablo envió un cuadro, una acuarela. La había pintado él mismo en sus clases de terapia artística. Era nuestra casa de Ruzafa, pero no como es ahora, como era cuando él era niño, cuando éramos felices. Lloré cuando lo vi. Ahora está colgado en mi habitación. Mientras apago las velas de mi tarta, Carmen insistió en 78. Porque cada año es un regalo, hago un deseo. No deseo riqueza, no deseo venganza, no deseo ni siquiera reconciliación completa con mis hijos. Deseo paz. Para mí. Para ellas, las mujeres que ayudo, para todos los que han sido traicionados por quienes deberían amarlos. Y mientras miro alrededor de esta habitación pequeña, pero llena de amor verdadero, me doy cuenta de algo: mi deseo ya se cumplió. Porque durante 67 años viví para otros, ahora vivo para mí. Y por primera vez en mi vida, soy libre. Completamente, totalmente, maravillosamente libre. A ti que estás leyendo esto, si te identificas con mi historia, si alguien te está usando, abusando o robando, ya sea familia o no quiero que sepas algo, nunca es tarde para defenderte. No eres egoísta por poner límites, no eres mala persona por decir no, no eres cruel por proteger tu dignidad. El amor verdadero nunca pide que renuncies a tu valor como persona. Y si tu familia te hace sentir culpable por defenderte, entonces no están actuando como familia, están actuando como abusadores. Busca ayuda, llama a un abogado especializado, habla con alguien de confianza, documenta todo y recuerda, tú vales, no por lo que das, no por lo que haces, simplemente porque existes. Y nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Yo soy Andrea Martínez, tengo 68 años, fui traicionada por mis propios hijos, me defendí, gané. Y si yo pude, tú también puedes, nunca es tarde.